Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con curva de intersección entre dos superficies. El problema nos pide representar la gráfica de la curva C en el primer octante, dada como intersección de las superficies que se muestran en la imagen, y además determinar las coordenadas de sus extremos. Solución. Iniciaremos graficando nuestro espacio tridimensional. Seguidamente analizaremos las trazas de las superficies. Determinemos las trazas de la superficie S1, la cual tiene por ecuación z igual a 1 menos x al cuadrado, que corresponde a la ecuación de un cilindro. Determinemos la traza en el plano XZ. Para eso, hacemos y igual a 0 en la ecuación. Al reemplazar y igual a 0 en la ecuación nos queda la misma ecuación. Ten en cuenta que la gráfica de esta ecuación en el plano XZ corresponde a la gráfica de una parábola. El intercepto con el eje Z lo podemos determinar haciendo x igual a 0. Nos queda z igual a 1. Si queremos determinar el intercepto con el eje X, hacemos z igual a 0. Al resolver la ecuación nos queda x igual a menos 1 y x igual a 1. La gráfica de la parábola debe pasar por esos puntos. De modo que debemos trasladar esta gráfica al plano XZ, pero de acuerdo al dato del problema, solamente en el primer octante graficamos el arco de parábola. Y además consideramos los extremos, el punto 1, 0, 0 y el punto 0, 0, 1. Seguidamente determinaremos la traza en el plano YZ. Para eso hacemos x igual a 0 en la ecuación. Y eso nos da z igual a 1. De modo que en el plano YZ debemos observar una recta que pasa por z igual a 1, paralela al eje Y. En nuestro espacio tridimensional graficamos esa recta. Ten en cuenta que el problema solamente te pide que grafiques en el primer octante. Entonces dibujamos una recta paralela al eje Y en el primer octante. A continuación determinaremos la traza en el plano XY. Para eso hacemos z igual a 0 en la ecuación. Al hacer z igual a 0 en la ecuación nos queda la ecuación 0 igual a 1 menos x al cuadrado. Cambias de lugar el x al cuadrado al resolver la ecuación x es igual a 1 o x es igual a menos 1. De modo que en el plano XY observaremos dos rectas paralelas al eje Y que pasan por menos 1 y por 1. Estas rectas las debemos trazar en el espacio tridimensional, pero tomamos en cuenta que el problema nos dice solo en el primer octante. Consideramos una recta paralela al eje Y que pase por 1. Seguidamente determinaremos las trazas de la superficie S2, cuya ecuación es x más 2y igual a 4, la cual representa la ecuación de un plano. Determinemos las trazas de esta segunda superficie. Iniciemos determinando la traza en el plano YZ. Para eso hacemos x igual a 0 en la ecuación. Al reemplazar x igual a 0 en la ecuación nos queda 2y igual a 4, de donde y es igual a 2. De modo que en el plano YZ, y igual a 2 está representado por una recta paralela al eje Z que pasa por Y2. Luego, esta recta la trasladamos al espacio tridimensional. Ten en cuenta que la gráfica debe estar en el primer octante. Esta gráfica estará representada por una recta paralela al eje Z que pasa por Y2. A continuación determinaremos la traza en el plano XZ. Para eso hacemos y igual a 0 en la ecuación. Al reemplazar y igual a 0 en la ecuación nos queda x igual a 4. De modo que en el plano XZ la gráfica de x igual a 4 es una recta paralela al eje Z que pasa por x igual a 4. Trasladamos esta gráfica del espacio tridimensional tomando en cuenta que solamente graficaremos en el primer octante, la cual es una recta paralela al eje Z que pasa por x igual a 4. A continuación determinaremos la traza en el plano XY. Para eso hacemos z igual a 0 en la ecuación. Al reemplazar z igual a 0 en la ecuación nos queda la misma ecuación. De modo que en el plano XY, esta ecuación corresponde a una recta. Para determinar la gráfica hacemos x igual a 0 y y igual a 0. Al hacer x igual a 0 en la ecuación nos queda y igual a 2.
Y al hacer y igual a 0, nos queda x igual a 4. De modo que la gráfica de esta ecuación es una recta que pasa por y igual a 2 y x igual a 4. Trasladamos esta gráfica al espacio tridimensional, tomando en cuenta que solamente queremos la gráfica en el primer octante, la cual es una recta oblicua que pasa por x igual a 4 y y igual a 2. A partir de estas gráficas reconocemos que la intersección entre estas dos superficies va a estar representado por la curva de color verde que se muestra en la imagen. Finalmente determinaremos las coordenadas de los extremos de esta curva. Para el punto que está en el plano XY, la coordenada del X tendrá por valor 1. Para la coordenada del Y, nos apoyamos en la ecuación del plano, cuya ecuación es x más 2y igual a 4. Este valor de 1 lo reemplazamos en la ecuación del plano. Al reemplazar, el valor de y nos queda igual a 3 medios. Con lo cual, tenemos la componente de y de esta terna, la cual es 1, punto y coma, 3 medios. Y por estar en el plano XY, el valor de z es igual a 0. De modo que hemos obtenido una coordenada de uno de los puntos extremos. Para el otro punto extremo, el x vale 0, el y vale 2 y el z vale 1.